Hoy exploraremos una de las ideas fundamentales de Un Curso de Milagros, la afirmación de que no tenemos pensamientos neutros. Esto significa que cada pensamiento que surge en nuestra mente tiene un impacto real en la manera en que percibimos el mundo. No existe un pensamiento sin efecto, no hay una idea que pase desapercibida en la creación de nuestra experiencia. La creencia de que algunos pensamientos son inofensivos, sin peso o sin poder es solo una ilusión. Cada pensamiento es una semilla que germina en la realidad que vivimos. No hay excepciones en esto. No existen pensamientos pequeños ni grandes, no hay pensamientos más poderosos o más débiles que otros. La única distinción real entre ellos es si son verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza, extendiendo la verdad en nuestra percepción. Los que son falsos, en cambio, fabrican un mundo ilusorio basado en la separación, el miedo y la distorsión. El concepto de pensamientos fútiles es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo podría llamarse fútil algo que da origen a toda nuestra percepción del mundo? No es posible pensar sin efectos, no podemos tener ideas que no dejen huella. Cada pensamiento que surge en nuestra mente contribuye ya sea a la verdad o a la ilusión. Cada uno de ellos extiende la paz o el conflicto, la luz o la oscuridad, la claridad o la confusión. Si creemos que podemos sostener pensamientos que no nos afectan, es porque aún no comprendemos su poder. Y aquí radica una de las claves más importantes de la enseñanza: incluso los pensamientos que consideramos insignificantes están participando activamente en la construcción de nuestra percepción. Aunque algo pueda parecer vacío o intrascendente, no significa que carezca de efecto. Un pensamiento falso puede multiplicar la ilusión, aunque no por ello se extienda realmente. Solo la verdad tiene el poder de extenderse y sostenerse. Es fundamental comprender que todo pensamiento que sostenemos en la mente acarrea paz o guerra, amor o miedo. No existe una posición intermedia. Es imposible que haya pensamientos neutros. Sin embargo, la tendencia natural es minimizar ciertos pensamientos negativos, etiquetándolos como triviales o irrelevantes. Tal vez pensemos que algunas preocupaciones, juicios o resentimientos son demasiado pequeños como para afectar nuestra experiencia de manera significativa. Pero este es un error de percepción. Cada pensamiento que mantenemos en la mente está sembrando una causa en nuestro estado interno. Incluso aquellos pensamientos que descartamos como sin importancia tienen el poder de contribuir a un estado de miedo o de amor. Y si bien cada pensamiento atemorizante es irreal en su esencia, en nuestra experiencia pueden ser destructivos si no somos conscientes de ellos. Para integrar esta lección, es necesario desarrollar la habilidad de observar nuestra mente con atención. La práctica consiste en escudriñar nuestros pensamientos con los ojos cerrados, permitiéndonos notar cada idea sin pasar por alto ninguna. Es un ejercicio que puede resultar desafiante, pues nuestra tendencia es filtrar y hacer distinciones entre pensamientos que consideramos significativos y aquellos que creemos irrelevantes. Sin embargo, debemos reconocer que cada pensamiento es digno de observación, sin importar la apariencia de su contenido. Cada uno de ellos es una manifestación de nuestra mente y, como tal, tiene un efecto en nuestra percepción. Cuando practiques esta lección, comienza repitiendo la idea principal para ti mismo: no tengo pensamientos neutros. Luego, a medida que cada pensamiento surja en tu mente, obsérvalo y repite para tus adentros: este pensamiento acerca de tal cosa no es un pensamiento neutro. Al hacerlo, estarás reconociendo el impacto de cada idea en tu conciencia. Si algún pensamiento en particular te genera incomodidad o desasosiego, puedes aplicar una variación de esta práctica, afirmando: este pensamiento acerca de tal cosa no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Se recomienda realizar este ejercicio entre 4 y 5 veces al día, aunque si sientes que te resulta difícil o genera tensión, puedes reducir la práctica a 3 veces. Es importante recordar que el propósito de este ejercicio no es generar incomodidad, sino entrenar la mente en el reconocimiento de su propio poder creador.
La duración de cada sesión debe ajustarse según tu nivel de comodidad, asegurando que el proceso se mantenga accesible y útil para ti. Este es solo el inicio del camino hacia la comprensión de cómo nuestros pensamientos dan forma a nuestra experiencia. A medida que profundicemos en estas ideas y las llevemos a la práctica, comenzaremos a notar cambios en nuestra percepción. Al darnos cuenta de que no tenemos pensamientos neutros, podemos asumir mayor responsabilidad sobre la calidad de nuestra mente y, con ello, abrirnos a la posibilidad de transformar nuestra realidad. Cuando empecemos a aplicar esta lección de manera consistente, vamos a darnos cuenta de algo muy importante: no podemos seguir creyendo que algunos pensamientos son inofensivos o pequeños. Cada pensamiento que surge en nuestra mente es un reflejo de lo que creemos acerca de nosotros mismos y del mundo. No podemos hacer distinciones entre pensamientos que nos parecen grandes o pequeños, porque todos tienen el mismo poder de impactar nuestra percepción. El entrenamiento de nuestra mente en este ejercicio nos desafía a dejar de lado la idea de que tenemos pensamientos neutrales o inofensivos. De alguna forma, cada pensamiento es como una semilla que se planta en el campo de nuestra mente, y dependiendo de si es verdadero o falso, esa semilla crece en una realidad de amor o en una realidad de miedo. Cada pensamiento que tenemos es una decisión que estamos tomando sobre cómo queremos ver el mundo y cómo queremos sentirnos en él. Ya sea que estemos pensando en un problema en particular o en una situación cotidiana, cada pensamiento influye en nuestra percepción de la realidad. Es como si cada uno de ellos añadiera una capa más a la manera en que interpretamos todo lo que experimentamos. Así, si estamos pensando en algo que nos causa miedo o ansiedad, esa sensación se extiende a nuestra experiencia general, aunque creamos que es algo trivial o no significativo. Por eso, es tan importante practicar la conciencia y el reconocimiento de nuestros pensamientos, especialmente aquellos que tenemos a lo largo del día sin siquiera darnos cuenta. Puede que no seamos conscientes de todos los pensamientos que nos cruzan por la mente, pero todos ellos están contribuyendo a la realidad que experimentamos. En la práctica de esta lección, se nos invita a no hacer distinciones entre los pensamientos importantes y los insignificantes, porque todos tienen el mismo poder de moldear nuestra percepción. Esto puede ser un desafío al principio, ya que estamos acostumbrados a valorar ciertos pensamientos como más relevantes que otros. Por ejemplo, cuando pensamos en un conflicto o una preocupación importante, automáticamente sentimos que ese pensamiento tiene más poder o peso. Pero, si nos detenemos a observar con mayor detalle, veremos que ese pensamiento se sostiene gracias a otros pensamientos que lo alimentan. Incluso las preocupaciones pequeñas o las molestias cotidianas son el reflejo de la misma mente que elige pensar en el miedo, la separación o la escasez. No hay separación entre un pensamiento grave y uno trivial, porque ambos provienen del mismo lugar, nuestra creencia en la separación y el miedo. Al reconocer esto, damos un paso hacia el entendimiento profundo de que nuestras percepciones no son casuales. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, es un reflejo de lo que estamos pensando. Esto nos lleva a darnos cuenta de que, si no tenemos pensamientos neutros, podemos empezar a tomar más responsabilidad sobre lo que permitimos en nuestra mente. Si somos conscientes de que cada pensamiento que tenemos contribuye a nuestra realidad, podemos empezar a elegir pensamientos que estén alineados con la paz, el amor y la verdad. Durante la práctica de hoy, al reconocer la no neutralidad de cada pensamiento, comenzamos a empoderarnos. Ya no estamos ampliamente reaccionando a lo que ocurre en nuestra mente, sino que estamos tomando un papel activo en la creación de nuestra realidad. Al mismo tiempo, estamos reconociendo que aquellos pensamientos que nos parecen más distantes o irrelevantes también están participando en la creación del mundo que vemos. La clave está en la conciencia, en la capacidad de observar sin juicio, pero con la firme intención de elegir pensamientos que sean verdaderos y constructivos. A medida que nos dedicamos a esta práctica, comenzaremos a notar cómo nuestra mente se aclara. La paz interior no proviene de tratar de controlar o evitar pensamientos, sino de reconocer que todos los pensamientos tienen un impacto y que, al ser conscientes de ellos, podemos elegir cuáles abrazar y cuáles soltar. Esta es la verdadera liberación,
dejar ir la idea de que algunos pensamientos no tienen poder. Al hacer esto, creamos un espacio en nuestra mente para la verdad y el amor, y esa verdad comienza a reflejarse en todo lo que experimentamos. Este es un proceso continuo. La mente, por naturaleza, está llena de pensamientos, y no podemos ampliamente controlarlos o silenciarlos. Lo que podemos hacer es elegir, con mayor conciencia, cuáles pensamientos cultivamos y cuáles dejamos ir. Cada vez que nos damos cuenta de un pensamiento que no es neutro, estamos un paso más cerca de ser dueños de nuestra mente y, por lo tanto, de nuestra realidad. La verdadera libertad viene cuando dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos y comenzamos a ser conscientes de su poder. Es útil recordar que no se trata de ser perfectos o de eliminar todos los pensamientos perturbadores de inmediato. La práctica de hoy está destinada a cultivar la conciencia, no la perfección. La clave es la constancia y la apertura a observar nuestros pensamientos sin juicio. Al hacerlo, podremos encontrar más paz y más claridad, y gradualmente, nuestros pensamientos se alinearán más con la verdad y el amor. Este es el camino hacia la salvación, el camino hacia la paz mental. Al practicar esta lección, nos damos cuenta de que cada pensamiento es una elección, y cada elección tiene un impacto en nuestra experiencia. Al principio, puede parecer que nuestros pensamientos son solo cosas que nos suceden, algo que no podemos controlar o cambiar. Pero, a medida que avanzamos en nuestra práctica, nos damos cuenta de que cada pensamiento es una invitación, una oportunidad de elegir entre el amor y el miedo, entre la verdad y la ilusión. Aunque al principio puede ser difícil, poco a poco aprenderemos a reconocer los pensamientos que surgen en nuestra mente sin hacer distinciones artificiales entre los importantes y los no importantes. La verdad es que todos los pensamientos tienen el mismo poder y, al ser conscientes de esto, comenzamos a ver que no existe una línea divisoria entre lo que consideramos trivial y lo que consideramos serio. Cada pensamiento que tenemos está contribuyendo a nuestra percepción de la realidad, y por lo tanto, tenemos la capacidad de elegir qué queremos que sea esa realidad. En este camino de conciencia, no se trata de juzgar o reprimir los pensamientos que surgen, sino de observarlos sin identificarnos con ellos. Es fácil caer en la trampa de pensar que somos nuestros pensamientos, que lo que pensamos es lo que somos. Pero la verdad es que los pensamientos son solo pensamientos. No tienen poder sobre nosotros a menos que les otorguemos ese poder. Al reconocer que no tenemos pensamientos neutros, también nos damos cuenta de que cada pensamiento tiene el potencial de crear paz o conflicto en nuestra mente, y por ende, en nuestra experiencia. Así que, al practicar con esta idea de que no tenemos pensamientos neutros, nos estamos entrenando para ser observadores activos de nuestra mente. Cuando reconocemos que un pensamiento que surge no es neutro, no estamos atacándonos ni culpándonos, simplemente estamos tomando conciencia de su impacto. Y al tomar conciencia de ello, tenemos la oportunidad de elegir pensar de manera diferente, de elegir pensamientos que sean más alineados con el amor, con la paz y con la verdad. Una de las cosas más reveladoras de esta práctica es que al principio puede parecer que estamos atrapados en una mente llena de pensamientos conflictivos. Sin embargo, a medida que nos damos cuenta de que todos los pensamientos tienen el mismo poder, comenzamos a ver que no necesitamos aferrarnos a los pensamientos que nos causan angustia. Al observarlos sin identificarnos con ellos, nos damos cuenta de que podemos dejarlos ir. Esto es un ejercicio de liberación, de soltar todo lo que no es útil, todo lo que no nos sirve. Y en el espacio que queda, podemos comenzar a hacer espacio para la paz, para la claridad, para la verdad. Es importante recordar que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de lograr una perfección instantánea, sino de practicar constantemente con la intención de alinearnos más y más con la verdad. Cada vez que notamos un pensamiento que no es neutro, estamos un paso más cerca de liberarnos de la creencia de que nuestros pensamientos no tienen efecto. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma natural de ser, una forma de vivir en constante conexión con nuestra paz interior. Es posible que al principio experimentemos resistencia, y eso está bien.
Es completamente normal. Los pensamientos que surgen pueden ser desafiantes, incluso dolorosos. Pero al observarlos y no identificarnos con ellos, comenzamos a darles el espacio necesario para que se disuelvan. La resistencia, aunque en principio parece fuerte, eventualmente pierde su fuerza cuando dejamos de darle atención innecesaria. Al contrario, cuando prestamos atención a nuestros pensamientos con conciencia y sin juicio, les estamos dando la oportunidad de liberarse. También es crucial tener en cuenta que el objetivo no es descartar los pensamientos difíciles, sino verlos tal como son, pensamientos que no son neutros. Esta práctica nos ayuda a deshacernos de la ilusión de que hay pensamientos que no tienen impacto en nuestra vida, ya que cada pensamiento es una oportunidad para ver más allá de la ilusión y conectarnos con la verdad. La verdad es que no hay pensamientos neutros, y eso es lo que nos permite comprender que todo lo que vemos en el mundo exterior es el reflejo de lo que pensamos en el interior. Por tanto, al aplicar la lección de hoy, lo que realmente estamos haciendo es comenzar a cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos. Ya no los vemos como algo ajeno a nosotros, algo que simplemente pasa por nuestra mente sin importancia. En lugar de eso, los vemos como el reflejo de nuestra mente, como una extensión de lo que creemos sobre el mundo. Y al hacer esto, estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra experiencia. Esto no significa que estamos culpándonos por nuestros pensamientos, sino que estamos tomando el control de lo que pensamos y de lo que elegimos creer. Este es un proceso de transformación interna. Al empezar a tomar conciencia de que no tenemos pensamientos neutros, comenzamos a reconocer que todo lo que pensamos tiene el poder de crear paz o conflicto. Cada pensamiento que tenemos es una oportunidad de elegir entre el amor y el miedo. Y con el tiempo, esta elección consciente se convierte en una forma de vida, una vida más alineada con la verdad, con la paz y con el amor que es nuestro derecho divino. A medida que nos adentramos más en la práctica de la lección 16, descubrimos que, al reconocer que no tenemos pensamientos neutros, estamos desafiando muchas creencias profundas que hemos sostenido por mucho tiempo. Creencias como que podemos pensar sin que esos pensamientos tengan un efecto real o significativo en nuestra experiencia. Al aceptar que todo pensamiento tiene un impacto, no solo nos damos cuenta del poder que poseen, sino también de la responsabilidad que tenemos sobre lo que cultivamos en nuestra mente. Este no es un proceso de juzgar o sentir culpa por los pensamientos que emergen. En lugar de eso, es una invitación a observarlos con la conciencia de que son el reflejo de nuestra mente y, como tales, tienen el poder de crear nuestra realidad. Al ser conscientes de que cada pensamiento tiene un efecto, comenzamos a tomar un papel activo en la creación de nuestra experiencia. Comenzamos a notar que, aunque los pensamientos negativos o distorsionados pueden surgir, no tenemos que aferrarnos a ellos ni identificarnos con ellos. No tenemos que dejar que nos definan. El proceso de practicar la idea de que no tenemos pensamientos neutros implica una constante observación. En lugar de tratar de cambiar directamente nuestros pensamientos, nos enfocamos en reconocerlos tal como son. Al hacer esto, podemos empezar a tomar decisiones conscientes sobre cuáles pensamientos elegimos alimentar. No se trata de reprimir los pensamientos que consideramos negativos, sino de liberarnos de la creencia de que necesitamos identificarnos con ellos o que son una parte fija de nuestra identidad. Cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos no son neutrales, podemos ver que nuestra paz interior está en nuestras manos. Cada pensamiento que surge es una oportunidad para elegir la paz en lugar del conflicto, el amor en lugar del miedo. Este es un punto crucial en el proceso de deshacer la creencia en la separación, porque al reconocer que no tenemos pensamientos neutrales, podemos empezar a cambiar la forma en que vemos el mundo. Al cambiar nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de percibir todo lo que nos rodea. Además, con el tiempo, al ser conscientes de los pensamientos que generamos y al darnos cuenta de que todos tienen una repercusión en nuestra experiencia, podemos experimentar una mayor claridad mental. Ya no estamos atrapados en pensamientos que nos causan sufrimiento sin darnos cuenta. Al ser observadores de nuestra mente,
podemos identificar qué pensamientos nos están alimentando y cuáles nos están limitando. Al reconocer esta verdad, tenemos la capacidad de elegir pensamientos que estén alineados con la paz y el amor, lo cual nos abre a una nueva percepción de nosotros mismos y del mundo. Este proceso de observar los pensamientos sin juzgarlos y reconocer que no son neutros es liberador. Cada vez que lo hacemos, estamos eligiendo liberarnos del control de pensamientos negativos o destructivos. Esto nos ayuda a liberarnos de la identificación con nuestra mente, que a menudo nos ha mantenido atrapados en patrones de pensamiento dañinos. Al darnos cuenta de que no tenemos pensamientos neutros, comenzamos a dejar ir los pensamientos que nos alejan de la paz, y esa es una verdadera liberación. A lo largo de la práctica, es probable que experimentemos momentos de resistencia. Los pensamientos pueden seguir surgiendo con la misma intensidad, y puede ser fácil caer en la tentación de identificarnos con ellos o creer que no podemos controlarlos. Sin embargo, al ser conscientes de que todos los pensamientos tienen un impacto, comenzamos a abrirnos a la idea de que podemos elegir no aferrarnos a los pensamientos que nos causan angustia. Es un proceso gradual, y no debemos apresurarnos. Lo importante es la práctica constante y la disposición a ver nuestros pensamientos de manera diferente. Al reconocer que no tenemos pensamientos neutros, también reconocemos que somos los creadores de nuestra experiencia. Cada pensamiento que surge en nuestra mente tiene el poder de construir un mundo de paz o de conflicto. Al practicar con esta lección, estamos aprendiendo a tomar la responsabilidad de lo que pensamos, sabiendo que, al hacerlo, cambiamos la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Este es un acto de amor y de aceptación, porque al hacernos conscientes de nuestra mente, nos damos el espacio para elegir conscientemente lo que queremos pensar. Es posible que al principio este proceso nos parezca desafiante. Es posible que sintamos que nuestros pensamientos no cambian de inmediato o que las viejas creencias sigan surgiendo con fuerza. Pero lo importante es recordar que cada vez que practicamos esta lección, estamos entrenando nuestra mente para ver más allá de la ilusión del pensamiento neutro. Con el tiempo, este ejercicio se convertirá en una forma natural de vivir, y comenzaremos a percibir el mundo con una claridad renovada, en la que los pensamientos que alimentan la paz, el amor y la verdad se convierten en la base de nuestra experiencia. En última instancia, la práctica de la lección 16 nos conduce hacia un entendimiento más profundo de nuestra verdadera naturaleza. Nos recuerda que no somos víctimas de nuestros pensamientos, sino los creadores de nuestra realidad. Al ser conscientes de que no hay pensamientos neutros, estamos afirmando nuestra capacidad para cambiar nuestra percepción y nuestra experiencia, y con ello, transformamos nuestra vida. La paz que buscamos no está fuera de nosotros, sino dentro, en la forma en que elegimos pensar y cómo respondemos a los pensamientos que surgen en nuestra mente. A medida que nos adentramos más en este proceso de observación, podemos empezar a notar los pequeños cambios que suceden en nuestra mente. Al principio, nuestra mente está llena de pensamientos automáticos, que a menudo no somos conscientes de ellos hasta que se presentan con fuerza. Pero con la práctica de observar nuestros pensamientos sin hacer distinciones, comenzamos a experimentar momentos de mayor claridad. Nos volvemos más conscientes de cómo nuestros pensamientos afectan nuestro estado de ánimo, nuestra paz interior y nuestra interacción con el mundo. A medida que descubrimos que no hay pensamientos neutros, comenzamos a darnos cuenta de lo poderoso que es este momento presente. Al enfocarnos en el pensamiento que tenemos en este momento, y al reconocer que tiene el potencial de crear algo real en nuestra experiencia, podemos elegir un pensamiento que nos acerque a la paz y al amor. Podemos empezar a ver que, aunque los pensamientos no desaparecen instantáneamente, nuestra relación con ellos cambia. Ya no los vemos como algo que nos controla, sino como algo que podemos elegir dejar ir o transformar. El trabajo con esta lección nos invita a un cambio de mentalidad radical. Nos desafía a ver que no estamos simplemente observando una colección de pensamientos sin consecuencias. En su lugar, estamos entendiendo que cada pensamiento es una semilla plantada en la mente que da lugar a una realidad más grande. Esta comprensión puede ser liberadora,
porque cuando sabemos que cada pensamiento es significativo, tomamos el control de nuestra experiencia y comenzamos a elegir pensamientos que nos lleven hacia la paz y el amor. Al seguir practicando esta lección, nos damos cuenta de que no solo se trata de lo que pensamos, sino de cómo reaccionamos a esos pensamientos. A medida que reconocemos que todos los pensamientos son importantes, comenzamos a ver la importancia de elegir conscientemente cómo respondemos a ellos. En lugar de simplemente dejar que nuestros pensamientos nos arrastren hacia una espiral de miedo, ansiedad o conflicto, podemos detenernos, observar y elegir cambiar nuestro enfoque. Esto es lo que nos da el poder de cambiar nuestra experiencia, porque en última instancia, no son los pensamientos los que nos afectan, sino la forma en que decidimos relacionarnos con ellos. Este proceso también nos ayuda a liberarnos del miedo que a menudo sentimos ante nuestros propios pensamientos. Al principio, podemos tener miedo de los pensamientos negativos o inquietantes, creyendo que esos pensamientos son una amenaza para nuestra paz o incluso para nuestra identidad. Pero al practicar esta lección y ver que no hay pensamientos neutrales, comenzamos a entender que no necesitamos temer a esos pensamientos. En cambio, necesitamos reconocerlos por lo que son, pensamientos que no están alineados con la verdad. Y al hacerlo, podemos dejarlos ir sin miedo, sin sentir que tienen el poder de controlarnos. Es importante recordar que no hay un tiempo perfecto para cambiar nuestros pensamientos. Este es un proceso gradual. No se trata de eliminar todo pensamiento negativo en un abrir y cerrar de ojos, sino de reconocer que cada pensamiento que tenemos es una oportunidad de elección. Cuanto más nos familiarizamos con esta práctica, más fácil se hace reconocer los pensamientos que no están alineados con la verdad y, por lo tanto, con la paz. Y cuando los dejamos ir, creamos espacio en nuestra mente para los pensamientos que nos acercan al amor y a la paz. Este ejercicio nos enseña a vivir con más presencia y conciencia en cada momento. Nos recuerda que cada pensamiento, incluso aquellos que consideramos pequeños o triviales, tiene el poder de influir en nuestra percepción del mundo. Al practicar con la idea de que no tenemos pensamientos neutrales, nos preparamos para vivir con mayor autenticidad y conciencia, eligiendo constantemente pensamientos que nos acerquen a la paz interna y que nos liberen de las ilusiones que nos limitan. Con el tiempo, comenzaremos a notar cambios profundos en nuestra vida cotidiana. Al practicar este principio de que no hay pensamientos neutrales, comenzaremos a ver el mundo de manera diferente. La paz interna que cultivamos a través de esta práctica se reflejará en nuestra relación con los demás, con el mundo y lo más importante, con nosotros mismos. Nos sentiremos más conectados con nuestra verdadera esencia, más tranquilos y más capaces de responder desde un lugar de amor en lugar de miedo. Recuerda que no estás solo en este proceso. Todos somos parte de este viaje hacia el despertar, y cada vez que elegimos un pensamiento de paz en lugar de uno de miedo, estamos contribuyendo a la transformación colectiva de la humanidad. Al reconocer que no tenemos pensamientos neutrales, estamos participando activamente en la creación de un mundo de amor, de unidad y de verdad. Así que sigue practicando esta lección. Sigue observando tus pensamientos, sigue reconociendo que no hay pensamientos neutrales. Y cada vez que notes un pensamiento que no esté alineado con la paz, elige soltarlo y reemplazarlo con uno que te acerque a la verdad. Este es el camino hacia la liberación, hacia la paz, y hacia la conexión con tu ser esencial.